En este momento vamos a explicar el proceso de la vigilancia tecnológica. Vamos a tratar de hacer una aplicación práctica de un ejercicio bibliométrico. Luego explicaré a qué nos referimos con cada uno de esos elementos. ¿Qué es entonces la vigilancia tecnológica? Pues básicamente es un proceso organizado, selectivo y sistemático para capturar información sobre ciencia y tecnología. También puedo hablar de vigilancia comercial, de vigilancia legal. En este caso tecnológica, entonces es sobre ciencia y tecnología orientado a generar conocimiento que me permita tomar decisiones y anticiparme a los cambios. Eso está de acuerdo a la norma UNE 166.000, que es la familia de normas asociadas a procesos de innovación. La vigilancia entonces también son un conjunto de herramientas que nos permiten dar alertas tempranas sobre las tendencias científicas y técnicas para adelantarnos a ese cambio. Por dos motivos. Uno, por entender los nuevos desarrollos, o dos, por prepararnos como empresas para esos cambios y para recibir esas tecnologías. ¿Por qué es importante? Básicamente el conocimiento funciona en una línea de tiempo que no es finito, porque la oportunidad disminuye mientras la tecnología más madura. Me explico. Si tengo una tecnología emergente, pues tengo pocos resultados sobre poca certeza sobre ese resultado que me viene, que implica que hay muchísimas inquietudes, que hay muchísima incertidumbre, pero que el valor de oportunidad puede ser muy alto. Ya ha pasado a muchas empresas, llegaron los teléfonos celulares, algunos dijeron no, eso no es una tecnología importante, luego empezaron a incorporar elementos y quienes no lo hicieron a la velocidad suficiente pues perdieron la oportunidad. Cuando ya tienen toda la certeza, han avanzado sobre la adopción de esa tecnología y pues entonces no se convierte en un elemento tan diferenciador y por lo tanto pues entraría como seguidor y no puedo competir de manera directa. ¿Para qué sirve la vigilancia? Hay dos elementos. Uno es entender el entorno, que es básicamente saber qué tecnologías se están desarrollando, para dónde van, cuáles son los investigadores que están profundizando en ellas, cuáles son las universidades, aún los países. Y en el caso de las patentes, cuáles son las empresas que están financiando ese desarrollo de esas patentes. Y subo esta información a la gerencia para la toma de decisiones. Simplemente si yo entiendo cómo se está comportando una tecnología, puedo darle los insumos necesarios al gerente para que tome decisiones y con ello disminuyo el riesgo, pero hago una dirección de los esfuerzos y con ello los concentro y puedo tener mayor éxito. La vigilancia tiene unas ventajas claras entonces, que son anticipar, saber qué viene, minimizo el riesgo, pues al disminuir el aspecto de incertidumbre, lo que no implica que la elimine, para cooperar al saber quiénes están desarrollando acciones similares, para comparar, pues básicamente puedo con eso saber cómo estoy yo frente a unos competidores y para concretar el proceso o el ciclo científico, que sería para innovar, para llevar al mercado. Aporta en este caso pues en 5 aspectos, que son el análisis del entorno, la definición de la estrategia, la definición de alianzas entre el comparar y cooperar, la apropiación de conocimiento para saber qué puedo desarrollar o qué puedo apropiar de desarrollos derivados, hacer ingeniería inversa, y para los estudios de futuro, para la prospectiva. ¿Qué es entonces la vigilancia? Es una herramienta, un conjunto de técnicas de análisis de información que me permiten tomar decisiones de manera mucho más acertada. Para ello, pues existen una cantidad de herramientas, redes sociales, que me permiten estar en contacto con otros investigadores y hablar de diferentes temáticas, pero también bases de datos especializadas que me permiten acceder a las tendencias de ese conocimiento. ¿Cuál es el ciclo de un ejercicio de vigilancia tecnológica? Pues lo primero es planear. Yo tengo que saber qué es lo que quiero buscar, sobre qué temática.
y debe ser específica, no puede ser muy genérica, pues porque los resultados simplemente son de millones que es imposible analizar. Luego tengo que hacer un proceso organizado de búsqueda. Para eso utilizo esas bases de datos, algunas de pago, otras gratuitas. Existen herramientas libres como de pago para hacer el análisis. Básicamente el análisis me permite hacer ejercicios de frecuencia. Ya hay herramientas de búsqueda que integran herramientas de análisis. La inteligencia sí es un ejercicio muy propio de la organización y es donde yo tomo decisiones con base en esa información, y la comunicación pues es para que toda la comunidad organizacional, empresarial, institucional esté enterada de lo que está pasando. La planeación, entonces, pues yo la puedo hacer en los niveles tecnológico, de relacionamiento, ocupaciones emergentes, de normatividad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puedo hacer una lectura primero de estos componentes para saber yo cómo estoy en cada uno de ellos. Luego, construyo fichas que me permiten documentar lo que quiero buscar. Y para eso pues hago preguntas estratégicas, lo llamamos preguntas claves. ¿Por qué? Porque si yo necesito desarrollar un ejercicio de vigilancia, tengo que saber exactamente sobre lo que voy a buscar. En estos días estaba haciendo un ejercicio de vigilancia para las certificaciones para el sector aeroespacial. Pues yo tengo que buscar certificaciones de sistemas de calidad asociados al sector aeroespacial, pero descubrí que había muchas certificaciones empresariales que apuntaban a eso sin ser explícitas. Entonces me tocaba hacer la construcción de esas ecuaciones de búsqueda, que básicamente es responder a preguntas. Imaginémonos que tenemos hambre y queremos algo fresco para el almuerzo. Entonces tengo hambre, ya sé, quiero un restaurante, oferta de comida, pero que sea fresco. Entonces de una se me viene algo, ojalá no muy caliente, y que sea, que pase muy rico. Por ejemplo, sushi o un ceviche. Ese tipo de preguntas y de respuestas deben ser también estructuradas en el ámbito científico. ¿Cómo está mi tecnología? Yo genero piezas para el sector aeroespacial. ¿Qué tecnologías se utilizan? ¿Cómo se utilizan? ¿Cuál es la tendencia de esa tecnología? ¿Quiénes están desarrollando esa tecnología? ¿En qué países? ¿Quiénes son los pioneros en investigación en esa temática? ¿Sobre qué están investigando? Entonces, cuando tengo todas esas preguntas, procedo a hacer la búsqueda. Cuando doy mis clases, pues siempre recomiendo que lo primero que debo buscar es si existe una vigilancia tecnológica sobre la temática que estoy interesado, pero nunca debo dejar pasar de lado pues la política nacional, porque también me interesa saber cómo me articulo a ella, los planes institucionales, las instituciones y los sistemas de ciencia, tecnología local e internacional, los planes estratégicos de diferentes universidades, aún los que estén desarrollando en esa temática, etcétera. Cuando ya necesito hacer la búsqueda, pues debo buscar la plataforma adecuada. Si mi búsqueda es científica, pues obvio que voy a usar bases de datos científicos, Science, Direct, Scopus, revistas especializadas por sector aún libre. Pero si necesito un ejercicio de mercados, pues existen otras plataformas. Entonces, en este elemento, en este punto es importante contarles que existen diferentes plataformas que me dan información según lo que yo quiero buscar. Luego de que ya definí qué quiero buscar y cómo lo quiero buscar, hago lo que se denomina la construcción de las ecuaciones de búsqueda, que son esas palabras clave. En este caso pues son en inglés porque la mayoría de la información científica aparece en este idioma, pero entonces es la construcción de esas palabras clave en la cual yo quiero conocer cómo está esa temática en diferentes sectores. Para eso pues hay una base de datos muy utilizada, se llama Scopus, en la cual yo integro o escribo mi ecuación de búsqueda, en las cuales yo escribo mi ecuación de búsqueda
y puedo conectarla de diferentes maneras. Pues esta plataforma en muchas universidades se tiene acceso, entonces la idea es utilizarla. Sin embargo, esto mismo puedo hacer en Google Scholar, que da también mucha información. Entonces yo hago una conexión. La ecuación de búsqueda, ¿qué es? Y vemos que el mismo Scopus no la crea. Yo creo una palabra clave, en este caso métodos de valoración. Digo que quiero que me aparezca el tema junto y que esté en el título del artículo, en el abstract y en las palabras claves, en el resumen y en las palabras claves. Le doy buscar y me aparecen 19.670 documentos. Pues en una primera búsqueda, yo diría que no es tanto, es un número aceptable. Si yo, al contrario, solo busco métodos, podemos ver que me da 16 millones de resultados. La verdad, pues es una cifra bastante alta y compleja de editar. Bueno, Scopus me va guardando lo que yo voy buscando. Entonces ya busqué la palabra clave, fue esta. Esto es una ecuación de búsqueda. Título, abstract, palabras claves, métodos, AND, título, abstract, palabras claves, valoración. Y me aparece acá lo último en tendencias de investigación en procesos de valoración. Hay mucha información, alguna es de libre acceso, entonces puedo ir directamente a la publicación, y otra pues en ocasiones me restringe por el pago. Habría que identificar qué tipo de información y qué recursos tenemos también para acceder a ella. Luego de que tengo esto, como les decía, algunas plataformas como esa, por eso me gusta tanto Scopus, incluye un sistema de análisis básico, genérico, pero que de una para los 19.670 documentos me da la tendencia del área de conocimiento. Limitémosle a 2019 para que no parezca que no nos dé la impresión de que la tendencia decayó abrupta. Y miren lo interesante, entonces vemos que esto es un área de conocimiento que tiene una tendencia de crecimiento muy fuerte y que sigue creciendo. O sea que investigar sobre métodos de valoración en este momento está en punta. Ha caído un poquito en algunos momentos, pero siempre una tendencia creciente. Solo en el año 2019 se publicaron 1.778 artículos. Clarkson es el autor más representativo, existen otros. Me dice la universidad a la cual pertenece, puedo hacer un análisis de los países que más producción tienen. Ya siempre vamos a encontrar a China de segundo y en ocasiones de primero. Antes siempre era Reino Unido y Alemania. China ha generado cantidad de conocimiento y puedo hacer una depuración por subáreas. Entonces, si lo quiero hablar en medio ambiente, o en economía, o en ciencias sociales, o en medicina, o en ingeniería. Y si depuro, eso me crea automáticamente una nueva ecuación de búsqueda limitada al área de ingeniería, y puedo hacer otra vez el mismo análisis. Entonces esta plataforma me permite no solo hacer la búsqueda, sino también hacer el análisis. Dentro de los ejercicios de vigilancia existen dos grandes bloques, llamémoslo. Están los bloques orientados a cienciometría, que analizan patentes, y bibliometría, que analizan artículos. Este fue el tema asociado a bibliometría. Entonces aquí, ¿qué me dice la bibliometría? ¿Qué se está investigando? ¿Qué conocimiento se está generando? Por otro lado, las patentes me dicen cómo se está aplicando ese conocimiento y quién lo está aplicando. Entonces, cuando yo hago la revisión de la patente, una patente es un documento técnico-científico que pone a disposición del mundo dicho conocimiento con una protección temporal. Entonces, cuando yo hago
esos análisis de la patente puedo ver no solo cómo se hizo, pues digamos que de ella derivar otras investigaciones, sino también qué empresa está generando y protegiendo conocimiento que va a ser usado, y esa puede ser una buena luz en cuanto a tendencias de tecnología. Entonces, siguiendo con este tema, tengo diferentes plataformas que, ingresando esa ecuación de búsqueda, que como vieron no es compleja porque la misma plataforma me ayuda a crearla, en todas estas plataformas. Google también tiene una plataforma de patentes, la WIPO, claro, entonces en ella puede analizarla, y pues como base de datos gratuitos está Google Scholar. Pues encontramos que hay muchísima información, pero bueno, ¿y luego qué hago yo con esa información? Pues básicamente tengo que dar contexto a los resultados y determinar su uso. Ese uso depende del fin y de las preguntas que yo haya dicho. Si a ustedes nada les interesa los temas de valoración de conocimiento, pues en últimas no tienen uso. Pero por ejemplo, yo estoy trabajando dos tesis en las cuales con estudiantes de diferentes niveles estamos tratando de incorporar los elementos de valoración de intangibles, uno de manera sistemática y otro otros valores para el proceso de valoración de empresa. Entonces, cuando yo le doy ese contexto, pues tomo decisiones. Decisiones tales como ver que la temática de valoración o modelos de valoración está muy desarrollada, pero que en algunos modelos, por ejemplo, de elementos intangibles, todavía hay demasiado por hacer. Entonces mi aporte de conocimiento puede ser muy grande a partir de reconocer que esta temática no se está desarrollando. Es una oportunidad, por ejemplo, para los investigadores, para una línea de investigación. En este pues tengo entonces otra vez la ecuación de búsqueda y las tendencias de publicaciones por sector, en este mucho más depurado. Por ejemplo, los modelos de valoración de intangibles. Entonces miren que con ese comportamiento yo puedo tomar decisiones. Cuando yo hago eso, también hay software gratis que me permite hacer este tipo de ejercicios. Previamente descargué de Scopus el export de la búsqueda que hice. Simplemente con este software creo un análisis bibliográfico, voy a analizar la bibliografía, voy a usar la base de datos que utilicé de Scopus. Tengo la base de datos, le digo que me haga un análisis de coautoría y autores. Siguiente, siguiente. Y me genera esto, que es básicamente un mapa de calor, de conexiones, que me permite identificar quién está investigando con quién. Esto es muy interesante. Mírenlo acá. Porque básicamente me permite identificar cercanías entre investigadores. Si esto yo lo hago para patentes, me permitiría identificar cercanía entre patentes, investigadores, o patentes y universidades, empresas y universidades, quienes están colaborando. El tema de la colaboración ahora es algo muy importante. Miren cómo estamos viendo en este tema del coronavirus, cómo colaboran universidades de diferentes países, Europa, Norteamérica, o con Brasil o Argentina. Tristemente Colombia no está colaborando en esos ejercicios mundiales, pero cómo colaboran, y con eso yo puedo hacer un seguimiento para conocer pues las tendencias también de esos investigadores. Entonces con eso genero redes. Esta es una herramienta gratuita que se llama BIOS Viewer y puede analizar diferentes bases de datos. Cuando yo tengo ese análisis, puedo tomar decisiones, y con esas decisiones concreto lo que se denomina inteligencia. Entonces, como vimos en este rápido recorrido, empezamos identificando una temática clave, haciéndonos unas preguntas estratégicas
preguntando eso en sistemas de bases de datos, desde Scopus hasta sistemas de bases abiertos como son Google Scholar, o en patentes, Scopus, las de la WIPO o las patentes de Google, y cómo con esa información me genera insumos para la toma de decisiones. De ahí en adelante, ¿qué toma? Análisis estratégico para que esas decisiones se conviertan en información. Muchas gracias.